Bueno, vamos a hacer la presentación del segundo ejercicio de contracción de la longitud de la serie de ejercicios que dice así. Una regla rígida de longitud L0 colocada en el plano X' y' de O' forma un ángulo de 30 grados con el eje X. ¿Sí? Es decir, este ángulo que está acá es de 30 grados. Y nos pregunta, ¿cuál debe ser la velocidad de O' con respecto a O para que la regla forme un ángulo de 45 grados con el eje X? ¿Y cuál es la longitud de la regla en O? Entonces tenemos nuestra regla que viaja en el sistema O' con una velocidad U respecto a O. Y para el sistema O', el ángulo que forma esta regla con el eje X' es de 30 grados. Un observador en O desea calcular el ángulo de inclinación. Este va a depender de la velocidad del sistema primado, es decir, de U. Entonces debemos hallar la velocidad de U para que el ángulo que le da un observador en O sea de 45 grados. Adicionalmente, vamos a medir la longitud de la regla medida por un observador en O, que sería la longitud L, que va a sufrir una contracción en su longitud. Bueno, la longitud de la regla colocada en el plano X' y' de O', ¿sí? Va a ser la distancia entre dos puntos, el final menos el inicial. Esto me va a dar un delta de X, que sería la proyección en el eje X', y un delta de Y en la proyección de esta longitud de la regla en el eje Y'. ¿Sí? De aquí salen estas expresiones. O sea, delta de X' va a ser la posición final menos la inicial. Y delta de Y' va a ser la posición final menos la inicial. ¿Sí? Entonces, este delta de X va a ser la proyección de la longitud de la regla en el eje X. También se puede ver como la longitud de la regla en el sistema O, que es L sub 0, multiplicada por el coseno de 30. ¿Sí? Y análogamente en Y, que va a ser la longitud de la regla L sub 0 multiplicado por el seno de 30. A estas dos ecuaciones las vamos a llamar 1. ¿Sí? Ahora, para un observador en O, la regla está situada en el plano XY de O y su longitud es L, que es la longitud que va a medir el observador en O. Y va a ser la distancia entre dos puntos, el final menos el inicial. ¿Sí? Entonces delta de X va a ser la coordenada final menos la inicial, y delta de Y va a ser la coordenada final menos la inicial. Y también este delta de X va a tener una proyección en el eje X, que va a ser L por coseno de 45, y delta de Y va a ser L por seno de 45. A este conjunto de expresiones la vamos a llamar 2. Bueno, debido al efecto de contracción de la longitud, este solo se da en el eje X. Debido a esto, solamente aplicamos la contracción de la longitud en el eje X, tanto que la longitud X en el sistema O, que vamos a llamar delta de X, va a ser igual a 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado multiplicado por la longitud de la componente de la longitud en X' en el sistema O'. Dado que en el eje Y no hay ningún movimiento, delta de Y es igual a delta de Y'. Usando las ecuaciones 1 y 2, en la ecuación 3 obtenemos. ¿Sí? Vamos a reemplazar lo que encontramos en 1 y 2 en estas últimas expresiones. Entonces tenemos
que L coseno de 45 grados, que es delta de X, va a ser igual a la raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado multiplicado por delta de X', que es L sub 0 coseno de 30. Y hacemos lo mismo para esta expresión, donde L seno de 45 grados es igual a L0 seno de 30 grados. A este conjunto de ecuaciones lo vamos a llamar 4. Vamos a hacer una división, ¿sí? Vamos a dividir esta ecuación dividida en este. Vamos a dividir el primer término de 4, vamos a dividirla con el primer término de aquí. Y análogamente vamos a dividir este término dividido en este. Entonces, tenemos la siguiente expresión. L coseno de 45 sobre L seno de 45, que sería primer término y primer término. Y tenemos este segundo término dividido con este segundo término. Coseno de 45 y seno de 45 son raíz de 2 sobre 2. Y seno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 es 1 medio. Y tenemos esto. Obviamente esto y esto es 1. Y aquí L0 y L0 se cancelan. Y simplifico y me queda esto. ¿Sí? Este que está multiplicando lo paso aquí a dividir. Y saco raíz elevo al cuadrado al lado y lado para eliminar las raíces. Y me queda esto. De esta expresión lo único que no conozco es 1. Entonces despejamos 1. Este que está restando lo paso a sumar y este que está sumando lo paso a restar. Entonces me queda U cuadrado sobre C cuadrado igual a 1 menos 1 sobre 3. Teniendo esta expresión. U cuadrado es igual a 2 tercios de C cuadrado. Dando como resultado que U es igual a 0.816 veces la velocidad de la luz. Entonces, esta sería la velocidad a la cual debería ir el sistema primado para que un observador en un ENO lea o mida el ángulo de la regla a 45 grados. Ahora, de la segunda parte de la ecuación 4 obtenemos lo siguiente. Recordemos 4. 4 es L seno de 45 igual a L sub 0 seno de 30. Entonces, seno de 45 es esto, seno de 30 es esto. Despejamos L, me queda 1 sobre raíz de 2, L sub 0. Entonces, la longitud se va a comprimir en un factor de 0.7 veces L sub 0.